Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Gracias por sus oraciones. Ciertamente el Señor me ha fortalecido en los últimos tiempos. Yo soy fiel testigo porque es conmigo que está orando. Yo sé quién yo era y sé quién yo soy. Tengo una identidad firme. Gloria al Señor. Yo tengo una identidad firme de quién yo soy. Todo por su misericordia, porque no soy merecedor de nada. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Gloria a Dios. Bienvenidos a la visita. Dios le bendiga mucho y el Señor lo guarde en su camino siempre. Amén. Son hermanos, si pueden decir su nombre para que la congregación los conozca, si no hay mucha molestia. Roxana Valdez. Dios le bendiga, hermano Roxana. Juan Pérez. Juan, Dios le bendiga mucho. Juan. Amén. Yo soy Adrián, que sí he venido unos días, otras veces sí he venido. Wow. Bienvenido de nuevo, hermano Adrián. Dios le bendiga. Hermanos, esta semana, creo que en las últimas 2 semanas, el Señor me ha ido inquietando. Y esta era una prédica que yo tenía preparada en mi mente, no voy a decir que la escribí, pero en mi mente, en mi sentir. Y ya yo sé por qué. Y lo que leyó el hermano José me lo confirmó. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor cuando uno se deja llevar de Él. Amén. Y si a veces las personas temblamos ante su presencia, es por la majestuosidad de su gracia. Amén. Porque nos da a entender qué tan débiles somos cuando nos apartamos de Él. Y hoy vamos a hablarle un poco de la caída del hombre y de la salvación de Dios. Amén. Y no podemos hablar de todo eso sin ir al principio de la palabra, que es el Génesis. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y lo puso en el huerto del Edén y le dio todo, lo puso en señoría sobre todo las bestias del campo, todo lo natural, todas las aves del cielo y todos los animales que están sobre la tierra, incluyendo los que están en el mar. Y lamentablemente el hombre le falló al Señor. Un solo mandato le dio el Señor cuando lo puso en el huerto del Edén. De todo fruto del huerto puedes comer, le dijo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas morirás. Entonces vemos como el enemigo siempre usa sus palabras y las mismas palabras de la Biblia para torcerla y hacernos dudar y cometer en cosas. Cuando le habló a la mujer y le dijo con esa astucia: así que el Señor te dijo que si comes del fruto morirás. No morirás, sino que Dios sabe que el día que comas vas a ser igual a Él, conociendo el bien y el mal. Y vemos hoy en día cómo el enemigo nos usa muchas veces de igual manera, con la misma palabra. Muchos nos vamos al extremo de que queremos ser más santos que los hermanos y menospreciamos al hermano que tal vez tenga menos fe que nosotros. Y otros nos convertimos en críticos de la palabra, de la prédica, y no aprendemos a coger lo bueno de cada cosa y soltar lo que no nos conviene. No nos podemos dejar llevar y seguir cayendo
en las mismas artimañas del enemigo que usó en el Edén, Amén. distorsionando la palabra, dejándonos llevar, porque Dios nos usa más que a otro, a uno más que a otro. Hermano, la importancia de todo es estar al lado del Señor. Amén. Si el Señor me usa, gloria a Dios. Si el Señor no me usa, gloria a Dios. Porque mi trabajo es creerle al que me llamó. Amén. Amén. No es ser más grande que mi hermano. Amén. Es ayudar a mi hermano en el momento que mi hermano lo necesite. Amén. 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 Entonces vamos a ir al Génesis 1:27. Perdón, Génesis 3, 14, 13 y 14. Génesis 3, 13 y 14. Si nos ponemos de pie, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto has hecho, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Amén. Todo eso le dijo el Señor a la serpiente después que el hombre pecó. Después que Adán perdió o cedió su señorío a las tinieblas por desobedecer a Dios. Y desde ese momento que el hombre pecó, hemos visto a través de la historia cómo el hombre con su propia fuerza ha intentado alcanzar la paz, sea mundial o interna propia, a través de filosofía, prácticas de física, todo. A través de eso el hombre ha tratado de alcanzar la paz que perdió el hombre en el Edén cuando pecó. Y lo único que hemos visto a través de la historia es que esa paz cada vez está más lejos, cada vez se aparta más. ¿Por qué? Porque cada vez le damos más la espalda a Dios, cada vez nos alejamos más de Dios, cada vez le creemos menos a lo que el Señor dice. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por la razón. Si usted se aparta del dador de la vida, lo único que le espera es muerte. Usted puede tener su mentalidad bien abierta, usted puede ser el mejor hasta teólogo en la palabra. Y si usted no se deja llevar de la dirección de Dios, usted está actuando por su propia fuerza y se está apartando del dador de la vida. Hay teólogos que no son cristianos, saben de la palabra y la enseñan, pero yo le aseguro a ustedes que es muy diferente a que alguien le enseñe la palabra por fuerza propia a que sea dirigido por el Espíritu. Amén. Muy diferente. Nosotros fuimos ayer a ver una obra que me tocó. Me acordé de usted, hermano Javier. Me tocó. Y tocó a mi esposa, que no es cristiana todavía. Era la obra de Moisés, y los hermanos que fueron conmigo saben qué bella era esa obra. Muy bien elaborada, muy bien, el escenario era perfecto. Y uno se transporta al lugar ese de los hechos, era la obra de Moisés. Cómo Dios sacó al pueblo de Israel con poder, toda la maravilla que vieron, todos los milagros que el Señor hizo con ellos. Pero como todo al fin, hombre al fin, seguían pecando. Eso da a entender que no hace falta usted ver milagros
para decir, yo necesito ver un milagro para creer. Porque el pueblo de Israel vio mucho. Y como quiera se apartó del Señor. Vio el tamaño de los gigantes en la tierra prometida y no vio la promesa del Señor. Se dejó llevar por una imagen de hombres fuertes que ellos parecían saltamontes delante de ellos, eso dijeron. Pero no se dejaron guiar de aquel que nos sacó de Egipto, cuando Egipto era una potencia grandísima y tenía muchos ejércitos grandes, un ejército en manera grande, y el Señor los sacó y los libró, y ellos vieron la maravilla que hizo el Señor, y se dejaron turbar a pasos de la tierra prometida, porque vieron gente mucho más grande que ellos, y ninguno vio esa generación. Pero todo eso apunta al plan de salvación de nuestro Señor. Todo desde ahí, desde el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente que va a poner enemistad entre la mujer y ella, y entre su simiente y la simiente de ella, y que él le va a herir en la cabeza y la serpiente de la simiente de la serpiente en el calcañar. Si hacemos examen de conciencia del sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo, de la magnitud de su misericordia para con todos nosotros, tal vez así podamos entender un poco la importancia de nuestra salvación, y la abrazaríamos con más denuedo. Llevaríamos la cruz de Cristo con gozo. No nos dejaríamos turbar de los problemas del día a día, porque tenemos una esperanza, tenemos una luz que aquel que no conoce al Señor no la tiene, y vive los días por vivirlo. Entonces no nos podemos dejar llevar de las cosas del mundo. Tenemos que analizar cómo fue que pecamos, cómo fue que caímos. Póngase a pensar. Y en estos días hay gente que reniega del Señor de tal manera, con tal odio, que uno se sorprende. Pero ¿cómo es posible tú odiar a alguien que lo que te trae es una palabra de aliento, un mensaje de amor? No, pero es que Dios no me quiere como yo soy. Pero es que tú eres pecaminoso. Tú tienes que aprender a conocer al Señor y caminar con Él, para que tú te des cuenta qué tan sucio por dentro estamos. Y el Señor viene y te toca y te limpia, ¿no? Tú te das cuenta de qué persona tú eres. Porque si no, no hay manera de cómo te llevar una vida sana y en paz en esta tierra. No la hay. Y vivimos en unos tiempos que para nadie van de mal en peor. Una distorsión mental que uno se asombra. Personas discutiendo de que tú puedes ser lo que tú crees que tú eres. Personas peleando uno con otro por argumentos ridículos. Hay personas, hay países que aceptan, hay personas que se cambian su naturaleza, diría yo. Ya no soy humano, yo me siento caballo. Es una locura. Es una locura pensar que porque tú te sientas caballo, tú lo eres. Es una locura pensar que porque le cambiemos una palabra al vocablo, las cosas en el mundo se van a arreglar. Ese no es el problema. Es que le hemos dado la espalda al único capaz de redimir y arreglar nuestras vidas. Y a pesar de eso, el Señor sigue siendo paciente. El Señor sigue dándonos oportunidades día a día. Cuando el Señor Jesús murió en su cruz, en la cruz del Calvario, el Señor abrió una puerta de salvación.
Y el ser humano, en vez de abrazar esa oportunidad, nos hemos ido caminando como Jonás, en contra. La puerta está al norte y yo me voy al sur. Porque así como el pueblo de Israel no aguantó la voz de Dios cuando estaba hablando con él en el desierto, sino que le dijo a Moisés: habla tú con Dios y dinos lo que Dios diga, porque no podemos aguantar esa voz. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren vivir en el lodo que llevar una vida limpia y sin mancha. En un mundo donde todo está creado para hacernos caer. Y es por eso tan importante que nosotros vivamos una vida de comunión con el Señor. Porque a la hora en punto que nos descuidamos de esa comunión con el Señor, empezamos a tropezar. Y no hay cosa que le guste más al enemigo que hacerlo pecar a usted y después acusarlo. Ponerle una venda en sus ojos para que usted peque y después quitar esa venda y decirle: ve, el Señor te abandonó. Y por eso que todo el que peca, todo el cristiano que cae, se le hace difícil volver, porque la conciencia no lo deja. Y en vez de abrazarse del Señor y orar y pedir perdón, mayormente volvemos a nuestra vida pasada para huir de la puerta que el Señor abrió, para no ver ni oír la voz del Señor cuando nos reprende. Y preferimos encerrar nuestro corazón y cerrarnos a la voz del Señor para no oírlo, porque no nos gusta la reprensión. Pero hermanos, vea, yo le digo, si usted cae, no se aparte del Señor. Por el contrario, derrame su alma delante de sus pies y dígale: Señor, perdóname, perdóname, fue culpa mía, yo me descuidé. Pero no se aparte de Dios, porque su vida no va a mejorar después de eso. Va a ser igual que como va este mundo, en pecado y sumergido en un mal que no va a parar. No nos podemos dejar de apartar del Señor. Recuerden que la palabra dice que si alguno pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Señores, no estamos solos. Que usted ore y no sienta al Señor no quiere decir que no esté al lado suyo. No es hombre para mentir, recuerden eso. Y el Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Y si el Señor lo dijo, así es. Yo le creo. Amén. Yo le creo. Muchas veces yo he estado orando y no siento, porque no hay necesidad de sentir. El Señor Jesús dijo: ahora me veréis, un poquito me veréis y luego no me veréis. Y así por así. No hay necesidad de sentir al Señor. Él está al lado suyo. Recuerde que es por fe, no por sentimiento. No es por sentir. Es que usted tiene que tener una identidad firme de que usted es cristiano. De que el Señor Jesús, que dio su vida por usted en la cruz, va a estar siempre con usted todo el tiempo. Le duele una pierna, al impío también le duele, somos humanos. Muere el rico, muere el pobre, todos vamos a morir. Pero nosotros tenemos esperanza después de la vida, después de esta vida eterna con el Señor, donde ya no tendremos llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. El sol no se pondrá sobre nosotros, porque el mismo Señor Jesús nos va a pastorear. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Amén. Seguimos viendo en Romanos 3, 23. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué 23? Sí, cuando tengan se ponen de pie, por favor. Amén. Seguimos leyendo
La palabra del Señor dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos somos pecadores. No somos diferentes uno con otro. Todos hemos pecado. Todos. Así que la única diferencia es que cuando usted acepta al Señor Jesucristo, cuando Él llega a su vida, cuando Él lo cura, lo limpia, usted no es que no vaya a pecar nuevamente, porque seguimos siendo pecadores. Pero ya el esclavo no es dueño de usted. A veces hay pecados que nos guían. Por ejemplo, el alcoholismo. Es algo que nos guía y nos roba nuestras emociones y nos roba nuestro sentir, y hacemos cosas mientras estamos bajo el alcohol que después nos arrepentimos, pero después volvemos al alcohol porque el pecado está enseñoreado de nosotros. Es algo que no podemos controlar. ¿Okay? Es algo que cuando yo estaba antes así, yo decía, voy a durar una semana por mi fuerza sin tomar, y a los 2 días estaba nervioso y sudando. ¿Okay? No hay voluntad. El pecado es señor de nosotros cuando estamos en el mundo. Por eso es que el que es fornicario no puede dejar de hacer sin el Señor. El que es mentiroso no puede dejar de mentir, hasta por hobby miente. Mentimos por gusto, sin necesidad, porque hay gente que miente por salir de un problema grande. Bien, no lo hace bueno, pero hay personas que todo lo que sale de su boca es mentira, que no hay manera de creer, porque ya esa es su forma. Por eso que el Señor Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario que cambiemos esa forma de ser Y de vivir. esa forma de andar, y nos entreguemos al Señor. Amén. Que sea Él que transforme nuestro cuerpo, que sea Él que nos ayude a vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque cuando usted vive en el Espíritu, usted discierne el problema. El hombre sabio ve el peligro y se aleja. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos limpia nuestros ojos, nos pone colirio, y podemos ver el peligro y apartarnos de él. Todos conocemos nuestra debilidad. Todos sabemos lo que nos puede hacer caer. Y cuando algo se acerca así, el Señor no lo deja saber. Aléjate. Sé sabio. No pienses que eres tú. Soy yo. Y si el Señor le dice a usted, aléjese, no vaya al peligro diciendo, yo soy cristiano, Cristo está conmigo. No, porque eso es desobediencia. Y por eso muchos caemos. Por eso muchos nos falseamos en el camino del Señor, porque no aprendemos a escuchar o a obedecer, mejor dicho, la voz del Señor. No aprendemos a caminar con Él. Si yo soy débil en algo y yo sé que yendo a un sitio voy a ser tentado, no voy. Es sencillo. No nos podemos creer los más fuertes del mundo ni los más espirituales. En el territorio del enemigo, a menos que Dios lo mande, no se pelea, y mucho menos si es su debilidad. Apártese, olvídese de eso, póngase en comunión con Dios y abrace al Señor Jesucristo, que abrazado de Él, créame, usted va a tener paz. Puede venir una tempestad, puede venir 20,000 problemas, pero el Señor dijo cuando se fue, mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz del mundo es pasajera, viene, y después las consecuencias de esa paz son peores. Usted puede ir y hacer algo que le gusta
Y la gente del mundo tan feliz en ese ambiente mientras están ahí. Pero después que están ahí, pongamos por ejemplo una discoteca, después que se van de ahí, van a su casa y han gastado el dinero de la renta. Tienen resaca, tienen un dolor en el cuerpo y un cansancio inmenso, y después a trabajar al otro día con el mismo cansancio y con más problemas. Por eso es que él dijo que mi paz les dejo, y no como el mundo la da, yo os la doy. Porque la paz del Señor es perpetua, Amén. es continua. No nos podemos dejar llevar de que no somos así, y porque yo soy así, yo tengo que actuar de tal manera. No, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no soy así. Yo trato de imitar a mi Señor Jesucristo. Yo era así, pero yo nací de nuevo. Y si yo nací de nuevo, gloria a Dios, si yo nací de nuevo, entonces yo no puedo decir yo soy así, pero me ofendiste, hermano, perdóname, yo soy así. No, es que no puede ser así. Tenemos que reflejar a Cristo donde quiera que vayamos. Tenemos que llevar la luz a ese mundo que anda en tinieblas. No nos podemos acobardar de las acusaciones, del acoso del mundo, de las represiones, porque ahora hasta los líderes de nuestra nación están en contra del cristianismo. Pero nosotros tenemos que mantenerlo fiel al Señor, fiel a aquel que nos llamó a decir y a predicar su palabra. Lo van a vituperiar, lo van a ofender. A muchos predicadores hasta le han golpeado en la calle por llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque este mundo ha cogido una modalidad de que el mensaje de salvación es un mensaje de odio. Y no es un mensaje de odio. Lo que pasa es que el pecado en el que tú vives y estás muy cómodo en él, no te hace ver la magnitud de tu condición. No te hace ver lo mal y lo hundido en el fango que tú estás. Entonces, no nos podemos acobardar, diría yo. No nos podemos echar para atrás porque el mundo nos rechace. El Señor Jesús lo dijo: el mundo nos va a rechazar, pero gloria a Dios que nosotros tenemos esperanza. Gloria a Dios que si yo me voy hoy y el Señor me lleva, yo tengo paz en mi mente. Amén. No porque sea un hombre perfecto, sino porque el Padre ve en mí a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Todo lo que el Señor ve es al sacrificio de su Hijo en la cruz, en nosotros. Todo. Tan grande fue el sacrificio del Señor, que por primera vez en la cruz se dio sin el Padre. El Señor se tuvo que apartar de Él, porque recuerde que tenemos un Dios santo, un Dios puro, que no mora donde habita el pecado. Y como Jesús cargó por nosotros todo el pecado del mundo encima de Él, el Señor se apartó de Él. Y sus palabras fueron: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en su eternidad con Dios se vio sin el Padre. Tan grande fue el sacrificio de Dios por nosotros, sin merecerlo. Y ustedes pueden decir, pero sí, porque incluso lo he oído, hay personas que dicen: pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no perdonó y ya? ¿Por qué no perdonó los pecados del mundo? Porque Él es Dios. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no simplemente perdonó los pecados del mundo? Te voy a dar unas cuantas. Primero, porque nosotros tenemos un Dios justo. Justo. Y si Él perdona a alguien sin justicia alguna, ya no es justo.
Dios no se puede negar a sí mismo. Los atributos de Dios son los que lo hacen. Él es amor. Juan 3:16. Dios es justo. Dios es todopoderoso. Todos sus atributos van a la par uno con el otro. No piense que Dios lo ama más a usted que lo que Él es justo. Nos ama. Y lo probó en la cruz cuando mandó al Señor Jesucristo. Mandó a su Hijo a morir y descargó todo el pecado del mundo sobre Él. Al Señor Jesús lo lapidaron con esos látigos de tal manera que si usted va a la historia, su piel fue desgarrada completamente. Desgarrada. No fue solo un latigazo. Y los romanos no tenían, como dijimos el jueves, la ley de los judíos, que eran 40 menos 1. Los romanos no tenían esa ley. Y quienes lo castigaron fueron personas que no tenían control. No había quien lo controlara, porque en esos tiempos, cuando le entregaban a alguien a morir en la cruz, se le entregaban a la guardia. Hagan con él como ustedes crean, y ya, está condenado a muerte. Desgarrada su espalda, caminó en el Calvario cargando un madero, crucificado en la cruz. Y miren bien, recuerden cuando dicen que le dieron vinagre mezclado con miel. Eso lo daban antes los romanos para apaciguar el dolor. Era una manera de anestesia. Y cuando él lo probó, dijo que no quiso. ¿Por qué? Porque él debía sufrir cada momento de eso por usted. Cada segundo que duró en la cruz el Señor Jesucristo fue por el pecado de nosotros. Y por eso ni siquiera aceptó el vinagre con la hiel, porque eso era una anestesia que le quitaba el dolor. Dijo que lo probó y cuando vio que era, no lo quiso. ¿Ah? Todo lo que él vivió en esa cruz, lo vivió en carne viva, por amor a nosotros. Y vivimos en un mundo que todavía no atrevemos nosotros a cuestionar el amor de Dios. Creyentes, creyentes, cuando Dios hace algo y se lleva a un ser querido, lo cuestionamos. Lo cuestionamos. Cuando la Biblia dice que todas las cosas obran para bien, no podemos cuestionar al Señor. Primero porque nosotros somos hechos del lodo. El Señor se ensució la mano para hacer el hombre y lo creó del barro de la tierra. Y después sopló de él aliento de vida. Aliento de vida, de él mismo al hombre. El problema con eso fue que nosotros no estamos creados, nosotros. No me apedreen. A imagen y semejanza de Dios. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando pecó, los hijos de Adán nacieron igual y semejanza a un hombre caído. Y desde ahí vemos cómo la humanidad ha ido en guerra, en pleito, en problemas y en muerte. Y lo vemos normal. Y ese no era el propósito de Dios. Nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Y en vez de pedir perdón a Dios, nos apartamos de él. Negamos su salvación. Negamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Creemos nosotros que somos mejores que los otros. Que porque Dios me llevó a un sitio, ya yo tengo más unción que el otro. La Biblia dice que todos tenemos la unción del Santo. Todo. Está en usted activar ese don. Pero ya Dios lo puso. Ya Dios abrió esa puerta. Ya Dios tiene su palabra plasmada. Y no podemos decir que hay gente que dice que la Biblia es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque tiene ciencia. No es un libro de filosofía, aunque lleva filosofía. Y no es un libro histórico, aunque tiene historia. La Biblia completa es el mandato y la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que agarrar la palabra de Dios, abrazarla
abrazarla y sentir el calor de Él. Dejar que sea Él que guíe nuestras vidas, que es la parte difícil, ¿eh? No es creer en Dios, es creer a su promesa, es creerle a Él. Cuando Él dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Esa es la parte difícil, porque vemos los problemas del mundo y nos queremos agobiar. Sí, queremos movernos con las olas del mundo, porque pensamos que si una ola viene nos va a ahogar. Pero tú estás navegando en una barca segura. Si recuerdan los discípulos en la barca cuando se armó la tempestad. Señor, primero hay que aprender a oír. El Señor dijo, crucemos al otro lado. Se montaron en la barca, ya es una orden. El Señor dijo, crucemos. Si el Señor dijo crucemos, vas a cruzar. Ahora, se durmió el Señor y empezó la tempestad. Nos ahogamos cuando vemos los problemas. Señor, pero mira, Señor. Hombre de poca fe, se paró y le habló al mar y le habló al viento, y después se maravillan. ¿No habían visto milagros ellos? ¿Qué han visto milagros ellos? ¿Y quién es este que aún los vientos y los mares lo obedecen? Pero si tú estás con Él y no has aprendido todavía a verlo, Jesús siempre está al lado de nosotros. Es nosotros que tenemos que aprender a verlo. Es nosotros que tenemos que buscar de Él y creer que Él está al lado de nosotros. Y que aunque yo no tenga hoy para comer, yo tengo que creer en su palabra cuando dice que Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo no tengo que mendigar. Yo no tengo que mendigar. Gloria a Dios. El trabajo de nosotros es creer que Dios va a tener siempre una salida a nuestros problemas. El Señor siempre va a tener una puerta abierta para sus hijos. Ciertamente necesitamos a veces pasar por pruebas. Necesitamos pasar por pruebas. Porque no me diga a mí que usted pide tener paciencia y el Señor se la va a dar. No, el Señor le va a poner gente difícil al lado suyo para que usted cree esa paciencia. No me diga a mí que yo soy cristiano y yo creo en Jesús y me paro aquí y profeso ser cristiano, pero desde que salgo de aquí, así como me quito el traje en mi casa, me quito los cristianos y voy y voceo y grito a mi esposa y le grito a mis hijos. ¿Cómo mi esposa vaya a los pies del Señor cuando tiene un marido que dice que es cristiano y va a su casa a dejar de ser cristiano para ser el macho de la casa? Nada. Mi esposa sabe quién yo soy. A mi esposa la pueden hablar aparte y preguntarle lo que quiera. Como yo me comporto aquí, yo me comporto en mi casa. Porque si aquí yo soy un hermano suyo, en mi casa yo soy sacerdote. Y tengo que dar testimonio en mi casa de quién yo soy. Yo no puedo venir y maltratar a mi esposa con palabras. Yo no puedo venir y castigar a mis hijos de tal manera que ellos lleguen a odiarme. Yo a mis hijos les hablo. Yo a mis hijos los reprendo. Porque es el deber de nosotros. El hombre más sabio del mundo dijo, si castigas a tu hijo con vara, ciertamente no se va a morir. No se va a morir. Pero nos hemos convertido en que queremos querer a nuestros hijos más que la generación de nosotros. Mi madre me amaba, pero cuando yo me portaba mal, a mí me daban con lo primero que ella tenía en la mano. Sí, ese era, como dice el hermano Javier, dijo, ese es el psicólogo del tiempo de nosotros. ¿Okay? Y ahora tenemos una generación, que eso lo digo a mí cada rato, que estoy estresado porque tengo finales en la escuela. Pero eso era un momento de diversión de nosotros. La escuela era el momento de recreación de toda la generación mía. En mi casa no, en mi casa yo tenía que fregar,
tenía que la trapear y yo tenía que lavar mi ropa a mano. No había máquina de lavadora, no. A mano. Cepillo y puño. Y tenderle un cordero. Sí. Y no me premiaban. No me premiaban por eso. Ahora queremos premiar a los niños porque sacó una C. Ah, sacó una C, vamos a premiarlo. Mentira. Mis hijos saben que ese es el trabajo de ellos. Yo no tengo que premiar a mis hijos porque saquen una buena nota, buenas calificaciones. Ese es el trabajo de ellos. Lo que pasa es que hemos creado una generación, y digo hemos creado porque soy parte de ella, de niños o jóvenes que ni respetamos a los adultos, ni valoramos a nuestros padres, ni apreciamos las cosas que tenemos, porque no se le enseñamos. Mis hijos no se atreven a faltarle el respeto a una persona adulta, no se atreven, porque sea la policía que esté al lado de ellos, yo les doy delante de la policía por la boca. Yo. ¿Eso es maltrato? No, eso es educación. Usted no puede ver una persona con cana en la calle y tratarlo como si fuera una persona de la edad suya, porque no lo es. Las canas son respeto y sabiduría. Usted tiene que aprender y oír de esa persona. Amén. Mi hija me dijo un día, el profesor este, el profesor aquel, digo, ¿quién es la autoridad más alta en el curso? ¿Quién es? Profesor, pues tú no discutes con la autoridad más alta del curso. El profesor tiene la razón y punto. Pero que yo hice buen trabajo, haz lo mejor. No le gustó al profesor, haz lo mejor. No podemos hacer así mismo y crearnos en una burbuja con que nosotros somos merecedores de todo. Nosotros no somos merecedores de nada. Es por gracia. Todo lo que el Señor nos dio, incluyendo lo más grande que es la salvación, fue por gracia. No fue por mérito suyo. No fue porque Dios, usted es especial y Dios lo llamó a usted. Porque la Biblia dice que de lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para humillar a los sabios del mundo. No fue porque usted es especial. El Señor me eligió a mí porque yo era lo más bajo y vil del mundo, para testimonio a aquellos que se creen mejores que todos. Amén. Y el Señor levanta a sus hijos alto. No se dejen menospreciar, porque ya ciertamente éramos los más bajos del mundo, pero como somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, usted vive y camina de la mano del dador de la vida. Su misericordia es para siempre. No nos podemos dejar llevar de sentimientos. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de creer, es cuestión de oír su palabra y creer que todo lo que dice la palabra del Señor es así, es sí y amén. Y se acabó. No hay problemas, no hay angustia. Yo no puedo tener nada en mi casa, pero yo le creo a Dios. Yo. Por eso que yo no tengo necesidad de ver mucha gente aquí que se paran en los púlpitos a mendigar. Yo no hablo de dinero, yo hablo de espiritualidad. A mí me interesa que ustedes crezcan en espíritu. A mí me interesa que la ofrenda que ustedes le lleven al Señor sea de corazón a Él. ¿Cómo? Con su comportamiento, con su testimonio, con su manera de vivir. Esas son las cosas que Dios quiere. Lo otro viene por añadidura. Yo no me preocupo por eso. A mí me interesa que cuando la gente hable de mí en la calle, digan, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre que da testimonio. Ese es un hombre que camina correcto en este mundo que tiene mucha curva. Eso me interesa a mí. Que cuando yo salga a la calle, yo pueda levantar mi cabeza en alto y que nadie me pueda señalar por algo malo que yo dije o dije. Eso es lo que me interesa a mí. Dar testimonio de aquel que me llamó es real, con mis acciones. No con mis palabras aquí, porque yo le puedo decir y ya, y irme y comportarme como mucho. Mis acciones son las que determinan si yo soy nueva criatura o no. El Señor Jesús dijo, es por su fruto que usted conoce el árbol. No es porque el árbol sea verde, hay muchos árboles verdes. Lo que determina el árbol es el fruto. Y si usted
es una mata de naranja agria o de limones, no se comporte o trate de aparentar que usted es una mata de manzana. Porque a la hora en punto que abran ese fruto y lo prueben, van a saber lo agrio que es y que usted no es una manzana. Más bien, trate de cambiar su naturaleza agarrado del Señor Jesucristo y convertir ese árbol que es usted de limones en uno de manzana. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Amén. Yo no soy mucho de hablar de hablar así, corrido. Pero en conclusión, lo que yo quiero dejarle que se quede en su corazón hoy es: usted es un hijo de Dios. Y el que todavía no es cristiano, si está aquí hoy, es porque el Señor le está hablando. Es porque el Señor todavía, su corazón no se ha endurecido tanto y todavía usted puede oír la voz del Señor. Abrace esa voz. Escúchela. Analícela. Ponga en una balanza todo lo que usted ha vivido y lo que esa voz le está diciendo que usted puede ser. Yo no soy nadie para creerme mejor que ustedes. Yo soy más pecador que todos los que estamos aquí. Pero por su misericordia, por su amor, hoy yo estoy aquí de pie. Amén. Amén. Aprendan a oír la voz del Señor. Eso que el mundo llama conciencia, que usualmente le manda a hacer a usted lo que usted no quiere hacer, pero sí es lo correcto. Esa voz es la que usted tiene que oír. No la que dice, olvídate del problema. Eso no va a pasar nada. Esa no es la voz del Señor. La voz del Señor lo manda a encarar el problema. Maricrí, perdóname porque te fallé. Como hermano te fallé, te falté. ¿A uno le gusta? No. ¿Quién le gusta pedir perdón? Pero yo tengo que aprender a oír la voz del Señor, que me manda a hacer lo correcto. Amén. Que me manda a quitar ese mal de en medio. Por eso que el Señor actuaba con el pueblo de Israel como actuaba. Y lapidaban a la persona pecadora de pecados mayores de muerte. Porque el Señor decía, y así quitarás el mal de en medio del pueblo. El mal hay que quitarlo. El mal no se va. Si yo peco con el hermano José hoy y dejo eso así, se puede apaciguar. Pero esa raíz está ahí. José cada vez que dice, Cristian me falló y nunca me pidió perdón. Somos así. El deber de uno es, fallé. No lo sé, pero el hermano José me lo trae a relución. Me dice, hermano Cristian, usted me faltó, me ofendió. ¿Cómo, José? Así. Deber mío es pedirle perdón al hermano José. Y sacamos ese mal, antes que crezca, de en medio de nosotros dos. Y vamos a tener mucho más comunión como hermanos. Vamos a hacer una iglesia como la quiere el Señor Jesucristo. Y vamos a ayudarnos los unos con nosotros y vamos a llegar a amarnos como nos amamos a nosotros mismos. Que ese es el mandato que el Señor dejó. 2 mandatos que se cumplen la ley completa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Usted no puede tener rencor. Por más que usted quiera, que me faltó, usted no puede. Oye, no puede tener rencor contra el prójimo. Deje que sea Dios, que es un Dios justo, el que juzgue. No quiera tomar venganza por su propia mano. No voy a hablarle más nunca. El día que me necesite voy a darle espalda y me voy a ir. Ni le voy a coger el teléfono. No puede. Oye, por experiencia se lo digo. No puede. Porque no va a tener paz. Amén. 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 Pongámonos de pie y vamos a despedir el culto del Señor.
Amante Dios, Padre Celestial, Te damos gracias, Señor. damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Permitido escuchar de tu Ayúdanos, Señor, gracias. a caminar derechos en esta vida, Padre amado. De que tus palabras Camino hacia la meta, Señor mío. nosotros. Mirando, Señor, esa puerta angosta de salvación que tú proveíste para nosotros, Señor amado. Limpia nuestros corazones. Bendice mis hermanos. Ayúdanos a sentirnos, Señor, como si fuésemos uno en ti, Cristo. Nosotros. Llévanos hoy en paz a nuestros hogares. Gloria y honra. Ayúdanos, Señor, a reflejar Gracias. tu carácter en la calle, Señor amado. Cuando caminemos, Señor, Gracias, Jesús. como si estuviéramos siempre, y así es, contigo de la mano. Amén. Te los pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.